alabanza que muchos de nosotros conocemos. Esa alabanza que por tantos años la estamos escuchando, pero que es una alabanza tan hermosa que siempre como que da ánimo para cantarla. Jesús está pasando por aquí. Cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Para arriba, para arriba, para arriba, no para abajo. Estamos todos llamados a tener ese ánimo, a continuar, a no darnos por vencido, pensando en las cosas de arriba, no en la de esta tierra. Mucha gente piensa o se puede dejar engañar fácilmente en las cosas de esta tierra y quitar la mirada en las cosas de arriba. Pero el que se ha dejado tocar por Cristo está llamado a pensar en las cosas de arriba, a tener puesta la mirada en las cosas de arriba, porque vamos para arriba, no para abajo, vamos para arriba. O sea, aquí estamos de pasada en este mundo. Todos nosotros lo sabemos, pero qué bueno es recordarlo. Porque aún lo sabemos, pero el mundo nos entretiene tanto y tanto y tanto, que a veces hasta vivimos como que nos vamos a quedar aquí, como que de aquí no vamos a salir. Qué bueno es, como dice el canto, Jesús está pasando por aquí y cuando Él pasa todo se transforma. Qué bueno es dejar que el Señor haya transformado nuestras vidas, que el Señor haya tocado nuestras vidas y que en nosotros se dé lo que dice Pablo. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. O sea, cuando Pablo tuvo ese encuentro con Jesús, ven ustedes, como dice la palabra de Dios, él cayó del caballo. Esa presencia de Dios lo tumbó del caballo. Así también nosotros necesitamos bajarnos de ahí, de donde estemos. Pablo estaba subido en un caballo y tú y yo, ¿dónde estamos subidos? Necesitamos dejarnos tocar por esa presencia de Dios para bajarnos de ahí. Entonces, cuando nos dejamos tocar por esa presencia de Dios, hay una transformación en nuestra vida y se va a dar en nosotros lo que se dio en Pablo. Ya no soy yo quien vivo, es Cristo que vive en mí. Estoy en este mundo, pero mi corazón, mi vida está en Dios. ¿Dónde está tu tesoro? Está tu corazón. Y qué bueno es que nuestro corazón, nuestra vida esté en el Señor, porque estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, eso es lo que nos va a decir la palabra de Dios en este día. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para nosotros comprender esta palabra de Dios y que esta palabra de Dios produzca mucho fruto en nuestras vidas. Y esta palabra la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomada según San Juan, capítulo 17, versículo del 11 al 19. Dice la palabra de Dios: yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición, pues en esto había de cumplirse la escritura. Pero ahora que voy a ti, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas, para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los guarde, que los defienda del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Oiga, pero este evangelio de este día de hoy, pues nosotros tenemos que afianzarnos en esta palabra de Dios y agarrarnos bien de Dios. Agarrarnos bien de Dios, porque cuando uno habla de estas cosas, parece pura tontería. Mucha gente critica esto que dice la palabra de Dios. Nosotros estamos aquí, pero no somos de aquí. Cuando hemos entregado nuestra vida al Señor, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos de Dios. Porque estamos en Él, porque estamos en su presencia. Pero si yo estoy en el mundo, no entrego mi vida al Señor, me dejo llevar por la corriente del mundo. Entonces ahí es cuando mi vida se convierte en una vida mundana, una vida pagana. Entonces, si yo soy una mujer que voy según la corriente del mundo y no voy según la ley de Dios, ¿cómo soy yo? Una mujer mundana. Si tú eres un hombre que todavía no acepta el mensaje de Dios, aunque digas creo en Dios, eres un hombre mundano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender esto que dice la palabra de Dios, para entonces así yo ponerme en serio en estas cosas de Dios y estar en la verdad. El que está en la verdad, el que cree en la palabra de Dios, trata de darle lugar en su vida a esa ley de Dios, a esa palabra de Dios, y vivir según lo que dice la palabra de Dios. No lo que me impone el mundo, sino lo que me dice la palabra de Dios. Y es ahí como yo voy a vivir una vida de cristiana, de cristiano, no una vida de mundana o de mundano. Porque el mundo sabemos que nos lleva por unas corrientes que nos conducen a la tristeza, a la soledad, a la depresión, a la ansiedad. Entonces tenemos que preguntarnos una cosa: ¿por qué hay tanta depresión en este mundo? ¿Por qué hay tanta ansiedad? ¿Por qué hay tanta gente quitándose la vida? Esto de la depresión, hay muchas cosas que la causan. Muchas cosas que la causan. Por ejemplo, la pandemia causó mucha depresión. Muchas personas con un cerebro un poco débil no pudieron soportar el encierro y cayeron en una depresión profunda. Muchos jóvenes, niños, adultos. Pero también hay que estar bien consciente que causa depresión, por ejemplo, si nos hacemos adictos a la pornografía. Cuando una persona se hace adicto a la pornografía, ¿cómo termina? Deprimido, deprimida, porque eso va haciendo un daño muy grande. Cuando yo me hago adicto a un vicio, ¿qué me causa? Depresión. Cuando yo me voy según el mundo y me olvido de Dios, nunca acudo de Dios, ¿cómo yo termino? En depresión, porque no puedo vivir sin Dios. Nosotros no podemos vivir sin Dios, porque una vida sin Dios no es vida, es una miserable vida, una vida sin la verdadera alegría, una vida sin el verdadero gozo, una vida sin la presencia de Dios. ¿Cómo es esa vida? Una vida muy miserable, mendigando gozo, mendigando amor, mendigando alegría. En el mundo se mendiga la alegría, se mendiga el amor, se mendiga el gozo. Es algo tan mísero que es solamente cosas muy pasajeras. Gozo pasajero, alegría pasajera, amor pasajero. En cambio, en Dios es muy diferente. El gozo perdura, la alegría perdura, el amor perdura. ¿Por qué? Porque Él es el amor de los amores. Si está en mí el amor de los amores, tengo yo capacidad para amar a la persona que está a mi lado, para soportarla, para ayudarla, para perdonarla. Si está en mí el amor de Dios. Pero si yo llevo una vida según el mundo, en mí no hay capacidad para yo amar al que está a mi lado. ¿Qué es lo que estamos mirando hoy? Una lluvia de divorcios, muchos divorcios, mucha enemiguez.
Mucha gente no se aguanta, no se soporta. Por cualquier tontería se enojan. No pueden perdonar. ¿Qué nos está haciendo falta? El amor de Dios. ¿Y por qué nos está haciendo falta el amor de Dios? Porque estamos dejando a Dios y nos estamos dejando arrastrar por las corrientes mundanas. Cuando está Dios en tu corazón y en el mío, ahí es que podemos perdonar. Podemos amar a los demás con el amor de Dios. Porque con el amor nuestro se nos hace imposible. No es fácil amar a los demás con sus defectos. Muchas veces con sus cascarrabias. Tantas personas que usted le da amor y siempre es una persona odiosa. ¿Cuántas personas hay así en el mundo? Pero cuando yo tengo a Dios en mi corazón, yo aprendo a amar a la persona tal como es, a soportarla, a perdonarla y a mirar a Dios en esa persona. Y así es como puedo vivir una vida cristianamente. Entonces, estamos llamados todos a vivir esa vida cristiana, no mundana. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y no somos del mundo. Entonces, ¿qué cosa, verdad? Porque uno pensando, Dios mío, ¿cómo es posible que no nos dejemos engañar por el enemigo? El que dice, no, nada con la cosa de Dios. Prefiero disfrutar mi vida y esos son puros cuentos. Oiga, ese que toma la decisión, que anda así, ¿verdad? Dándole rienda suelta a su vida, resulta que también se va a ir. Le llegará su momento también y se va a ir. El que lleva una vida así, bien medida, nada de corrientes mundanas, nada de paganismo, que vive una vida muy en Dios, también se le llegará el momento. Pero ¿cuál es la diferencia? Dice el Señor, llegará el momento final. Entonces, ¿qué va a pasar? El que lleva la vida mundanamente, que se ha olvidado de Dios y le da rienda suelta a su vida, está como las 5 vírgenes desapercibidas. ¿Ven ustedes la parábola que el Señor nos da? 5 que se prepararon y 5 que eran imprudentes. Estaban desapercibidas. Llegó el novio y ¿dónde las encontró? Fuera, estaban fuera. Cuando estaban tocando la puerta, ábreme, ábreme. Yo no las conozco. Eso va a pasar en el momento final con aquel que ha dejado a Dios y ha optado por el mundo. Llegará el momento final y el Señor le dirá, yo no te conozco. Qué triste es cuando este tipo de mensaje le parece aburrido a tantos. Qué triste es esto. Porque si en verdad nosotros tratáramos de meditar bien lo que es la vida, a este mensaje le pondríamos atención. Porque nadie puede evitar esto. Nadie absolutamente. A todos nos llegará el momento. A todos de comparecer delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué va a ser de mi vida si Dios me llama y me encuentra completamente en el mundo, sin hacer la voluntad de Dios, sino dándole rienda suelta a mis deseos carnales? ¿Qué será de mi vida si Dios me llama y me encuentra así? Entonces nosotros mismos tenemos la respuesta. ¿Cómo estamos? ¿Como las 5 vírgenes que se prepararon o las 5 que no se prepararon? Es un ejemplo que vale la pena mencionarlo en este día de hoy, esa parábola, aunque no esté en este evangelio. Porque este evangelio nos habla bien claro a nosotros de cómo el Señor se preocupa y ora por nosotros. Suplica al Padre para que nos proteja. Suplica al Padre, consagrándonos al Padre. Conságralos a tu presencia, Señor, para que no se pierdan, para que el maligno no le haga daño. Jesús ora por nosotros. Yo estoy aquí en este mundo, pero me voy. Él ora por nosotros para que seamos protegidos. Pero qué triste es, mis hermanos, que muchas veces le salimos corriendo a la protección.
Le salimos corriendo a aquel que nos protege del enemigo que nos quiere hacer tanto daño. Nos quiere hacer triza el enemigo. Quiere acabar con nuestras vidas. Entonces dejamos a aquel que es nuestro refugio, nuestra fortaleza. El amigo fiel, el protector. Todo lo es el Señor y muchas veces le dejamos. ¿Y por qué? Por irme tras la corriente del mundo. Cosas pasajeras, gozo pasajero, deleite pasajero, riqueza pasajera, cosas materiales pasajeras. ¿Y qué decir? Esta vida pasajera, esta vida también es pasajera. Dice el Señor, si son robustos unos 70 años, y ven, vamos a pensar, ¿cuántos no se mueren muchos antes? Y hay otros que hasta los 100 duran, hasta los, ¿qué decir? Una amiga mía, bueno, que ella, también mi comadre, la madrina de mi hijo, su papá tiene 105 años y los otros días hablando yo con ella y ella no sufre de nada. Ay, no sufre de nada. El viejito con 105 años y no sufre de nada. Dios le ha dado ese don de la vida, le ha prolongado la vida. Pero Dios hace eso con quien Él quiera. Y Dios tiene un plan perfecto y maravilloso. Pero tenemos que darnos cuenta, hay otros que mueren al nacer. Y bueno, lo otro ni mencionarlo porque eso es terrible. Otro que no lo dejan hacer. Qué pecado tan terrible. Que eso es otra cosa. Lo que está pasando en el mundo es tremendo. Porque qué pecado tan grande es eso. Y miren lo que está pasando actualmente. La mayoría de los países legalizando esa crueldad, ese asesinato. Es un asesinato 100% asesinato. Qué terrible el aborto. Entonces, hay otros que mueren siendo niños, 5 años, 6 años. Como los otros días una niña murió, le dio leucemia, se murió de 8 añitos. Y así es la vida. Entonces, tarde o temprano, de aquí nos vamos. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero esta no es nuestra patria. Esas corrientes que me quieren arrastrar por ese camino ancho en este mundo, yo no puedo dejarme engañar porque no soy de aquí. Esas corrientes mundanas que nos conduce por el camino ancho tiene el destino final que es el abismo, que es el infierno. Tenemos nosotros que estar bien conscientes de esta gran verdad. Qué bello lo que dice el Señor. Guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste. Oiga, qué bello esto. Para que sean uno como nosotros. Jesús le está hablando a su Padre que sean uno como nosotros. El Padre y el Hijo son uno. Oiga, qué bello esto. Padre, Hijo. Y también vamos a pensar en el Espíritu Santo. También son uno, las 3 divinas personas. Qué bello, qué maravilloso. Cuando yo abro mi corazón al Señor, qué hermoso es esto. Que yo me estoy dejando proteger por Él. Me estoy dejando cuidar por Él. Me estoy dejando guiar por Él. Pero cuando yo no abro mi corazón al Señor, cuando yo cierro mi corazón al Señor porque opto por el mundo, qué tristeza. Porque voy en camino a la perdición. Y dice el Señor, Él no quiere que nos pase eso a nosotros. Dice el Señor, guárdalo en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean unos como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado. Y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición. ¿Y cuál fue ese? El que negó al Señor. ¿Cuál fue ese? El que vendió al Señor. El que se rebeló contra Él. El que lo entregó. Cuando nosotros optamos por el mundo, estamos entregando al Señor. Cuando nosotros optamos por el mundo, estamos vendiendo al Señor por unas cuantas monedas. Cuando yo prefiero el dinero, estoy vendiendo al Señor por unas cuantas monedas, como hizo Judas. Tenemos que darnos cuenta que la palabra de Dios se sigue cumpliendo en nuestras vidas. En esto no nos podemos dejar engañar por el enemigo. No podemos ver esto como una historia
Una palabra de unos miles de años y ya, ahí se terminó todo. Si fuera así, no tuviera sentido leer la palabra de Dios. ¿Por qué tiene sentido leer la palabra de Dios? Porque es la palabra que da vida. Es una palabra que está viva. Entonces, esto sigue cumpliéndose en nosotros. ¿Y cómo yo vendo al Señor como lo hizo Judas? Cuando yo opto por las cosas materiales, pues ahí lo tienen ustedes. Fíjense, vamos a pensar en la gente que dicen, yo no tengo tiempo para buscar de Dios. ¿Y por qué? Para ganar más plata. Porque tengo tiempo completo. Y porque me busco otro trabajo. ¿Para qué? Para ganar más plata. Hay muchos que tienen la excusa, especialmente aquí en este país, de los Estados Unidos, y más aquí donde yo vivo, en Nueva York, que es algo tremendo aquí la renta. Muy, muy, muy cara. Y hay personas que dicen que yo no puedo buscar de Dios. Porque tengo que pagar renta. Tengo que tener 2 trabajos. Oiga, pero si nosotros pensáramos en verdad quién es el que tiene el mando, quién es el que tiene el poder sobre todas las cosas, nosotros le diéramos el primer lugar a Él. Él dice, busca mi reino y su justicia, lo demás te vendrá por añadidura. Dice la misma palabra de Dios que mientras muchos se afanan y ahí que no descansan, Él le da el pan a los suyos mientras duermen. Él bendice a los suyos mientras duermen. Y el Señor con esto no nos está mandando a la vagancia. No, deja de trabajar, cruza los brazos, porque como tú me sirves, yo te lo daré todo. No, no es así. Dice la palabra de Dios también, con el sudor de tu frente te mantendrá. Pero el peligro aquí es cuando yo no le doy lugar a Dios en mi vida. Ese lugar que tiene que tener. Cuando yo no cumplo los mandamientos. Cuando yo le doy prioridad a las cosas materiales. Cuando le doy prioridad a las cosas que me acontecen a mi alrededor y que yo me olvide de Dios. Recordemos que Él es el dueño de la plata y del oro. Recordemos que Dios es el dueño de los trabajos. El Señor se encarga de todo, siempre y cuando nosotros nos encarguemos de sus cosas. Dice el Señor, el que pide, recibe. Qué bueno sería decir, Señor, estoy como una esclava, trabajando mucho porque no me alcanza para la renta, pero Señor, hago compromiso delante de tu presencia. Me buscaré otro trabajo que me deje un día o 2 libres para yo buscar de ti, Señor. Y esta situación de mi vida te la entrego. Oiga, si nosotros hiciéramos eso, viéramos el poder de Dios actuar, porque Él no es hombre para mentir. Lo que Dios promete lo cumple. Y Él lo dice, busca mi reino y su justicia, lo demás te vendrá por añadidura. Pero qué triste es que pase tiempo y tiempo y tiempo y que yo nunca tenga tiempo para ir al templo a buscar de Dios, que yo tampoco instruya a mi familia, que no le dé ese ejemplo a mi familia, a mis hijos pequeños. Oiga, lo que está pasando es tan triste. Hay niños que pasan años y vienen años, pasan años y vienen años. Sus papás nunca los llevan a la iglesia porque no tienen tiempo. Nunca los llevan a la iglesia. Y luego cuando los hijos crecen, toman el mal camino sin ninguna instrucción. No tienen temor de Dios. Los padres también están fríos porque ellos tampoco buscan de Dios. ¿Cómo yo voy a dar a Dios si yo no tengo a Dios? Yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Cuando uno va al templo, cuando uno busca de Dios, uno se llena. Uno se llena de Dios. Cuando uno le da tiempo a Dios, uno se llena de Dios. Porque ese es el mejor tiempo invertido. Cuando uno se encarga, cuando uno agarra tiempo de ese tiempo que Dios le da a uno para uno agradar a Dios. Es el mejor tiempo y es cuando uno recibe más bendición en la vida de uno. Se multiplica todo. El dinerito alcanza. Hay gente que viven como burro. Perdona la expresión. Trabajan como burro. Y trabajan y trabajan y trabajan. Y el dinero se le vuelve sal y agua. Y nunca tienen nada. Y todo lo desparraman. Todo se le va por ahí mismo.
Bueno, hay que cuestionarse por qué nos pasa eso a nosotros en nuestras vidas. Lo más tremendo que nos puede pasar a nosotros en nuestras vidas es cuando nosotros no le demos a Dios el lugar que debe de tener en nuestras vidas. El Señor a nosotros nos da un mandamiento, pero nos da libre albedrío para nosotros cumplirlo. Amarlo a Él sobre todas las cosas. Pero si yo no amo a Dios sobre todas las cosas, ¿cómo voy yo a estar completamente en el mundo? El mundo, pues, estas son las corrientes que el mundo también a veces nos lleva. Muchas preocupaciones, muchas cosas, para que nos olvidemos de Dios. Como dice la palabra, cada día con su afán. Hay que darle a Dios el tiempo que merece. Tengo que darle a Dios el lugar que merece en mi vida. Perdonen la expresión, pero no puedo yo tener a Dios como un trapito de olla, que nunca me acuerdo yo de Dios, pero que solamente lo busque cuando lo necesite. Como el trapito de olla, está la olla caliente, agarro el trapito para no quemarme, pero ya luego que bajo la olla bien caliente, tiro por allá el trapito. Ya no lo quiero, ya no lo necesito. Dios tiene que tener un lugar, un espacio en nuestras vidas. Tenemos que dejar a Dios ser Dios en nuestras vidas. Es la única manera para no vivir una vida mundana. Esa es la manera. Pero si yo no dejo a Dios ser Dios en mi vida, aunque yo pronuncie su nombre y aunque yo lo diga, decirlo es muy fácil. Creo en Dios. Es muy fácil decirlo, pero vivir a la altura de su palabra, de sus mandamientos, de su ley, eso es otra cosa. Ese es el verdadero testimonio. Recordemos que a veces los hechos hablan más que 1000 palabras. A veces las palabras se las lleva el viento. ¿De qué me vale a mí decir, si yo creo en Dios? Oiga, pero que yo no le dedique tiempo a Dios. Que no le instruya yo a esos hijitos que Dios me dio en la moral cristiana. Qué pecado tan tremendo. Esos niñitos que van creciendo y que yo no le dé buen ejemplo de llevarlo a la iglesia. Qué tristeza. Y a veces como andamos nosotros, padres de familia, especialmente aquí en los Estados Unidos, que el niño abre la boca, la niña, ¿qué quiero? Esos tenis, ¿qué quiero? Esto, ¿qué quiero? Aquello. Y nosotros los padres le damos esto, le damos aquello, lo que ellos nos pidan. Ay, déjame darle lo que yo nunca tuve. Oiga, vaya tremenda equivocación. Y le damos todo lo que ellos piden. Y a veces los convertimos en fieras. Porque después que crecen y siguen exigiendo más y no le podemos dar, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces son malcriados y comienzan a hablarnos mal a los padres de familia, a insultarnos y a ponerse de malcriados. ¿Pero y por qué? Porque se les levantó así con ese aire y pensaba que todo era así tan fácil. Y solamente pedía y pedía y pedía. Oiga, pero tremenda equivocación nosotros los padres. Cuando también no enseñamos a nuestros hijos el sacrificio nuestro para comprarle cualquier tonterita. Cuesta mucho. Pero como a veces nos falta la sabiduría de Dios, actuamos de una manera muy bruta. Y le estamos dando malas enseñanzas a nuestros hijos y pensamos que le estamos haciendo un bien y que es lo que le estamos haciendo, un mal, pensando que con eso basta. Déjame darle todo lo que yo no tuve. Pero no le damos a Dios. No le damos a Dios. Eso es lo que va a hacer de ese hijo y de esa hija un buen hombre y una buena mujer en el mañana. No en los buenos tenis que le compre yo de marca. No dándole la tableta, la última que ha salido. No dándole tal y tal cosa. Eso no le ayudará a acercarse a Dios. No estoy en contra de que no se le dé. Si se le puede dar, que se le dé, pero que se le explique también el sacrificio que cuesta comprar esas cosas. Cuando hay tantas cosas que hacer. ¿Cómo necesitamos pedirle a Dios que nos ayude para que nuestros hijos no se conviertan en mundanos? En mundanos. Nosotros tenemos que tratar de vivir una vida cristiana, pero también nuestros hijos y todas esas cosas tenemos que enseñárselas a nuestros hijos para que no sean niños mundanos.
niños materialistas, que nada más le importan las cosas del mundo, no las de Dios. Y es triste, hay muchos niños que no quieren saber de las cosas de Dios y son niños materialistas. Todo lo material les llama, los videojuegos, esto, aquello, todo pura cosa material, pero no quieren ni rezar, no quieren nada. Y muchas veces son niños reverdes. ¿Y por qué está el niño tan reverde? ¿Y por qué está así? Qué bueno es sembrar esa semilla que nunca muere, la palabra de Dios. Sembrarla en nuestra familia para que no tengamos nosotros un hogar mundano. En el hogar donde no está el Señor es un hogar mundano. Un hogar que nunca reza, que nunca ora. Un hogar que cuando se ponen a comer, come cada quien por su lado. Nadie bendice los alimentos. Sale cada quien, el papá, la mamá, los hijos. Nadie ni siquiera invoca al Señor. No oran. ¿Cómo es ese hogar? ¿Un hogar cristiano o un hogar mundano? Es un hogar mundano. Entonces, tenemos que pensar en este evangelio de hoy. El Señor nos invita a nosotros a que vayamos a Él. El Señor quiere que nosotros vayamos a Él, a su presencia. Que estemos en este mundo, pero que estemos conscientes que no somos de aquí, que de aquí nos vamos. Que busquemos a Dios, que demos a Dios a nuestros hijos. Ese es el mejor regalo, esa es la mejor herencia. Oiga, aunque un niño tome el mal camino, pero si tiene esa semilla sembrada de la palabra de Dios, tarde o temprano volverá a las cosas de Dios. Tarde o temprano reflexionará, porque esta semilla no muere, la palabra de Dios. Digo esto porque también muchos padres han experimentado esta amarga experiencia después de haber criado tan bien a sus hijos, enseñándole en la moral cristiana, llevándolos siempre a la iglesia. Resulta que luego van a la universidad, se juntan con malos compañeros, pierden la fe y muchísimas cosas pasan. Pero, ¿qué sucede? Que esos hijos luego vuelven otra vez al camino correcto. Porque la oración de un padre y una madre jamás se pierde. Cuando un padre y una madre se mantienen en la fe y los hijos también, aunque los hijos luego tomen el mal camino en la universidad o lo que sea, que le pasen cosas en su vida, aunque pase lo que pase, no se van a perder. Porque ahí está la promesa de Dios. Dice el Señor, tú y tu familia se salvarán. Pero imagínense, si yo soy yo siendo madre de familia, y que entonces yo no me encargue de mi familia, que yo no lleve a mi familia a Dios, sino más bien que yo esté en plenas cosas del mundo y llevando a mis hijos a lo mismo. Entonces, ¿qué voy a tener? ¿Qué resultado voy a tener yo mañana? ¿Qué resultado voy a tener mañana? Tenemos nosotros que recordar, lo que sembramos hoy es lo que vamos a cosechar mañana. De eso nadie nos despinta de eso. Lo que sembramos hoy es lo que vamos a cosechar mañana. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a darnos cuenta de esta gran realidad. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Somos de Dios. No nos alejemos de Dios. Busquemos a Dios. Si tenemos familia, si tenemos hijos, tratemos de llevar los hijos a Dios. Recordemos que vamos a tener una cuenta grandísima a Dios de nuestros hijos. Recordemos eso. La cuenta es tremenda, la cuenta que vamos a tener que dar tú y yo de nuestros hijos. Busquemos a Dios. Busquemos a Dios. Y más en estos tiempos tan difíciles. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en la familia. Ahora más que nunca necesitamos a Dios. Mis hermanos, que Dios le bendiga a todos. Y que la paz de Cristo Jesús reine en sus corazones, en sus hogares, en su familia. Muchas bendiciones a todos. Yo te pido, Señor, que me guíes por el buen camino. Son muchas las cosas que veo, no sé qué hacer.
Yo temo alejarme de todo y luego perderme. Yo temo alejarme de ti y nunca volver. Yo te pido, Señor, que me cuides todos mis pasos. A veces yo sé que mi mente se olvida de ti y el mundo que hoy me rodea es como agua de alta marea que me impulsa, me ala y me lleva lejos de ti. Sé mi farol que me guía en alta mar, que me lleva al sendero que lleva a la felicidad. Sé mi pastor que me guía al manantial y contigo guiando mis pasos no puedo fallar. Dice Jesús, yo soy la luz del mundo y el que viene a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá luz.